Hermanos, buenos días. Buenos días, hermanos. Dios nos bendiga en esta mañana. Queremos compartir la palabra del Señor en esta mañana en Romanos capítulo 1, versículo 17. Romanos capítulo 1, versículo 17. Ojalá que tengamos la Biblia a la mano para poder leerla, hermanos, y así estemos concentrados en la palabra del Señor. Romanos 1, 17. Dice así la palabra de Dios. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Oramos un momentito para que el Señor nos dirija. Padre, guíanos, Señor, en esta mañana. Guíanos en tu palabra. Enséñanos, Señor, a entender este pasaje que leemos, Padre, tan tremendo, tan grande, Señor. Guíanos, Padre, y aprendamos, aliméntanos con tu palabra. En el nombre de Jesús te pedimos esto, Señor. Amén. Amén. Este es uno de los pasajes, tal vez uno de los versículos que en el tiempo, hermanos, ha repercutido tremendamente en la historia. Es un pasaje que Martín Lutero usó para hacer la reforma. La iglesia en esos tiempos estaba viviendo un tiempo difícil. Y tuvo que ir a estudiar este pasaje y sacar la conclusión de que el camino de Cristo es el camino de la fe. No hay otro modo. Entonces, es un pasaje que tiene mucha trascendencia, mucha importancia dentro de la iglesia, dentro del mover del Evangelio de Cristo a lo largo de la historia. Vamos a ver entonces, centrarnos en este pasaje, en este versículo, lo que hemos leído, ¿no? Vamos a detenernos punto por punto y ver qué nos está diciendo acá la palabra del Señor. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Hermanos, reconocer a Cristo es conocerlo por fe. Se conoce las cosas de Dios por fe. Y no se conoce por otra manera. No hay otro modo de conocer a Dios. No hay una manera de conocer, tal vez en un experimento, un laboratorio, de ver la voluntad de Dios, de conocer las cosas de Dios, en una comprobación donde podamos mirar, observar, percibir y claramente sacar nuestra conclusión a través de una comprobación. Dios, no se puede hacer eso con Dios. Dios no puede estar en un ámbito de esa dimensión. Dios es sin límites. Dios es eterno. Dios es grande. Y Dios es santo. No está dentro de esos límites de su existencia, de nuestras percepciones físicas. ¿Cómo hacemos entonces para conocer el camino del Señor? ¿De qué manera el hombre puede conocer a Dios? ¿De qué manera puede conocer el hombre al Señor? A través de la fe. Dios se revela por la fe. Desde los antiguos tiempos, los profetas y los hombres de Dios que recibieron la revelación de Dios, la revelación de la palabra, Dios se les manifestó a ellos por la fe que ellos tuvieron en el Señor. Ellos tuvieron la confianza necesaria, buscaron a Dios, conocieron a Dios y Dios se les revela. Entonces, a través de la fe es que Dios se muestra al hombre, a través de la fe. Se muestra dándonos su palabra, su escrito está, la Biblia.
Dios se ha mostrado, se ha manifestado al hombre a través de su palabra para que el hombre se guíe y conozca al Dios que creó las cosas, al Dios que hizo las cosas, a través de su palabra, la Biblia. Cuando nosotros vamos a Cristo, nos basamos en lo que dice la Biblia, en lo que dice ella, porque Dios lo quiso así. Que a través de ella nos guiemos y conozcamos a Jesús. Entonces, la fe de cristiano se basa en la palabra de Dios. No es una fe que solamente confía en algo que existe, en algo que cree que existe, en algo que piensa que hay, porque mucha gente dice, ten fe, ten fe, ten fe. O sea, como que la fe es solamente, en sí misma va a tener resultados. O que es una fe que se basa en el modo de sentir las cosas. Pero la fe bíblica, la fe cristiana es bíblica. O sea, se basa en la palabra de Dios, esta fe, en el cual la persona que conoce a Cristo va a emprender este camino del Evangelio. Tiene que basarse en la palabra de Dios, en lo que dice la Biblia. Entonces, todas las cosas que hace sale de la palabra de Dios. Surge de la palabra de Dios. Surge de lo que dice el Señor. Cuando entiende las cosas de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, lo que dice Dios. Por eso, Dios se va a manifestar a las personas cuando se basan en la confianza de que su palabra está lo que Dios quiere decirnos, está allí en su palabra. Entonces, la fe en el Señor va a llevarnos a ir aprendiendo, comprendiendo la voluntad de Dios, el camino de Dios, el propósito de Dios, basado en su palabra, basado en lo que el escrito está. Escrito está, y en ella nos basamos toda nuestra confianza en el Dios eterno, en el Dios inmensurable. Nos basamos en lo que dice la Biblia, la Escritura. Entonces, Dios nos ha llamado a vivir en esa fe, en esa confianza. De que yo no la pongo en una fe de algo incierto, algo que yo me imagino, que algo yo creo, algo en mi imaginación pienso de Dios una manera que me parece que es. No se trata de eso la fe. La fe se trata de lo que dice la Biblia acerca de Dios. Yo cuando quiero creer más en Dios, yo me acerco más a la Biblia. Cuando quiero aprender más de Dios, me acerco a la Biblia. No me voy a ver a un monte, no me voy a ver ni siquiera las estrellas, el cielo, y buscar conocerle a Dios. Puedo aprender lo que me dice la Biblia de esas cosas, pero yo tengo que basarme en lo que dice la Biblia, de ese Dios que estoy aprendiendo a conocerle, en lo que dice la Biblia. Esa es la diferencia de lo que es la fe cristiana. Está basada en la palabra de Dios. Todo lo que en ella dice de Dios es la única verdad. Todo lo que está fuera de ella no es verdad. Son imaginaciones, percepciones engañosas que se dan muchas veces, profecías engañosas, cosas que la gente busca una manera de crear una propia fe, pero es una fe propia basada solamente en su persona, en su pensamiento, pero no la fe que Dios quiere que tengamos. Porque la fe que Dios quiere que tengamos tiene que basarse en las Escrituras, en la palabra de Dios. Y esa es la que debe guiar este camino de fe en la vida. Es la que debe orientarnos en todas las cosas que hacemos. Lo que dice la palabra de Dios.
¿Por qué Dios hizo eso? Porque a Él le plació hacer así. Que el camino hacia Él debe ser guiado por su palabra. Su espíritu va a obrar de acuerdo a lo que dice su palabra. Es decir, hermanos, la fe que estamos viviendo, todos los creyentes, está basado en su palabra. Está basado en lo que está escrito, en lo que está revelado por Dios, para todos aquellos que quieren conocerle, para todos aquellos que quieran conocer a este Dios que humanamente no es imposible conocerle. ¿Cómo conocemos? A través de la fe en el Señor, en su palabra, lo que dice, conforme a su palabra. Entonces, toda la fe que tengo yo se basa en lo que dice la Biblia. Si la Biblia me dice que Dios es amor, Dios es bondadoso, Dios me guía, y a veces uno ve alrededor cosas y uno dice, ¿por qué ocurren estas cosas si dice que Dios es amor? ¿Y por qué están ocurriendo estas cosas en el mundo, en la gente, en todo? Uno ¿con cuál se guía? Con lo que dice la Biblia. Pues dice, Dios es amor. Lo que ocurre, tendré que buscarle una explicación. Pero básicamente acá me dice que Dios es amor. Yo tomo eso por fe, que Dios ama al hombre. Y voy aprendiendo a través de esa actitud los caminos que Él tiene, los pensamientos que Él tiene, porque cada vez confío más en su palabra. Y su palabra me guía a un panorama más amplio cada vez. Cuando comenzamos a buscar a este Dios, a este Señor, a través de su palabra. Las gentes han querido buscar a través de otras maneras las cosas de Dios. Por eso se han inventado las religiones, bastantes religiones, porque se han inventado caminos, maneras de querer entender este Dios. Imaginaciones. Se han creado maneras de que Dios es así, de que los hindúes, los incas, los egipcios, todas las culturas han buscado maneras de pensar en este Dios que no conocen. La única forma de conocer al Señor es a través de la Escritura, de la Biblia. El Señor, eso es lo que vino a darnos a conocer. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, nos dijo. ¿A través de qué? A través de su palabra. Iremos conociendo la verdad. Y eso nos va a dar libertad. Porque eso nos ha venido a dar Cristo. El Señor Jesús vino, de su interior correrán ríos de agua viva, que creen en Él. ¿Cómo vamos a vivir esto que el Señor ha dicho? Conociéndole a Él. ¿A través de qué? A través de su palabra. Entonces, la vida cristiana, la fe cristiana, se basa en su palabra, en su escrito está, en la Biblia. No busquemos de otra manera el camino del Señor, sino solamente a través de lo que dice la Biblia. Todo lo que queramos aprender de Dios está en la Biblia. Salido de eso, es engañoso y es mentira. Otra cosa no es verdad. Que nos digan allá que este es el camino de Dios, esto es lo que dice Dios, este profeta dice esto, que no está en la Biblia, no lo creamos, es engañoso. La única camino que podemos entender con claridad y caminar con seguridad es lo que nos enseña en la palabra del Señor. En la Biblia están todas las cosas que podamos necesitar, hermanos, en el caminar diario, en el caminar cotidiano de la vida. Están los consejos más sabios y exactos que necesitamos aprender en la vida. Entonces, la vida cristiana consiste en confiar en el Señor basado en su palabra, basado en lo que dice su palabra. No podemos separar la fe
de su palabra. No podemos vivir aparte diciendo yo tengo fe y no conocer su palabra. Queremos vivir abundantemente la vida cristiana. Tenemos que aprender su palabra, empaparnos de lo que dice ella. Porque ahí se ha manifestado Dios a los que quieren conocerle. Se ha manifestado para los que buscan conocerle. Buscan a través de su palabra, comenzamos a analizarlo, a entender cuál es este camino de Dios, cómo son los pensamientos de Dios, cuál es la voluntad de Dios, qué quiere para mí, cómo Él es su amor, cómo entender todo ello a través de la Biblia, de su palabra de Dios. Por eso es necesario, hermanos, cotidianamente, dedicarnos a buscarle al Señor a través de su palabra, a través de las Escrituras. Es cotidianamente escucharle la voz de Dios que diga a nuestras almas que está necesitando escucharle y escuchar a través de su palabra. Cuando estamos cotidianamente haciendo eso, Dios va a comenzar a mostrarse. Dice acá, como hemos leído, dice, Dios se revela por la fe. Comenzamos a leer en su palabra, a buscar en su palabra, y se va a revelar también a nuestro corazón lo que necesitamos saber de Él. Se va a mostrar Él a través de su palabra. Pero si la pasamos así por alto, sin darle importancia, nunca vamos a entender el camino de Dios. Es necesario que todos aprendamos a vivir en dependencia del Señor a través de su palabra, de la comprensión de sus caminos, de su eternidad, de sus caminos más amplios de lo que nosotros vemos. Nosotros somos limitados. Nuestras percepciones, nuestra manera de entender las cosas tienen un límite. No podemos entender. ¿Cómo hacemos entonces para guiarnos adecuadamente? A través de los consejos de su palabra. Por eso es necesario que día a día vivamos su dirección. Que cada día sea caminar bajo la dirección de Él. ¿Y cómo va a hablarnos su Espíritu a nuestra vida, a nuestras necesidades? Por su palabra. Eso es un principio que Dios ha querido que sea así, a través de su palabra. Entonces, se revela por la fe y para fe. O sea, leemos la palabra, tenemos más confianza en Dios. Y esa confianza nos fortalece, nos robustece, nos hace ser más capaces de llevar adelante todas las cosas que nos ocurren en la vida. Porque Dios nos dota de su gracia, de su poder, porque hemos puesto nuestra confianza en Él y esa confianza va a manifestarse en nuestras vidas. Va a manifestarse. Y es la última parte, como dice, más el justo por la fe vivirá. La vida no solamente es existir, la vida es vivir con propósito, con sentido. Un perrito, un gallo, un pajarito existe. Muere y se acabó su existencia. El hombre no es así. El ser humano no es así. Su pasar por los días de este mundo tiene un significado, una importancia. Entonces, cuando conocemos a Jesús, esto se vuelve tan grande todo lo que nos acontece en la vida. Es tan significativo. Es tan valioso todo lo que nos ocurre. ¿Por qué? Porque van con un sentido, con un propósito, con un significado. Por eso la vida del creyente no es simplemente pasar por la vida como si nada, sino es pasar para glorificar a Dios, bendecir a otros, bendecir a otras personas, pero con eso, actitud, dar la gloria a Dios. Ese es el propósito que tenemos ahora los creyentes. O sea que nuestra vida se ha vuelto
un camino, una vida de fe. Y la fe, hermanos, nos lleva a una vida abundante. Jesús dijo, porque de su interior correrán ríos de agua viva. Les dijo a las personas que habían en ese momento y nos dice a nosotros, el que cree en Él, de su interior correrán ríos de agua viva. La vida cobra un significado, algo precioso e importante. Es valioso. Entonces, las cosas que transcurrimos ahora como en esta vida, hermano, cada cosa que vivimos, tiene un significado y un propósito. Por eso debemos vivir esa abundancia que quiere darnos Cristo, que quiere brindarnos Cristo cuando más le conocemos a Él, cuanto más nos acercamos a Él, conocemos a través de su palabra. Dios quiere bendecirnos, quiere darnos esta vida amplia, preciosa, que Él tiene para todos aquellos que le buscan. Clama a mí y yo te responderé, dijo el Señor. Te enseñaré cosas ocultas que no conoces. Él se revela en lo secreto, en la intimidad de Él con nosotros. Él quiere mostrarse así. Entonces, el Señor nos quiere guiar a esa vida de comunión con Él. Una vida de constante comunión con el Señor. Gracias a Dios por su palabra y el Señor nos bendiga y nos guíe en este día, hermanos. Dios nos bendiga.